Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Es una bendición poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio y poder compartir una palabra de parte de Dios para bendición de nuestras almas. Doy una bienvenida a cada hermano, amigo que está en sintonía, que Dios le permite siempre estar con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Y a mis hermanos de la senda antigua, cada día saludarlos es una bendición. Y doy gracias a Dios porque hasta aquí Él ha sido bueno, nos ha ayudado, nos ha sustentado. Y podemos decir, aleluya, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias a Dios por un día más. También por los tiempos que estamos pasando. Porque en todo Dios debe ser glorificado. Estas situaciones que se viven en el mundo, aleluya, sabemos que son tratos de Dios, llamando a la humanidad al arrepentimiento, llamando a la iglesia a reflexión. Así que aprovechemos el tiempo y démosle gracias a Dios. No baje la guardia, hermano, no se desanime, al contrario, motívese, porque todo esto que está sucediendo está a gritos diciéndonos desde el cielo que Cristo viene ya, que el fin se acerca, que la venida del Salvador por su pueblo está a las puertas. El amado viene ya, gloria al Señor. Y tenemos que estar listos y preparados para el recibimiento del Señor en las nubes. Por eso, ánimo en el Señor, gloria a Jesús, firme y para adelante, gloria a Jesús. Cristo viene ya. Amados, deseo que la paz de Dios y la bendición de Dios esté reposando en cada uno de ustedes y en los suyos, en sus hogares. Y vamos nosotros a estudiar la palabra de Dios. Vamos a compartir las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Estemos atentos, hermanos, amigos. Prestemos atención a la palabra de Dios. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando se oye con fe la palabra de Dios, Dios muestra su gloria. Dios hace milagros, maravillas, señales y prodigios. Por eso, como siempre lo expresamos, su problema, su situación tiene solución en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que con esa bendición voy a leer un verso de la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. El verso 14 lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios nos bendiga a través de su santa y preciosa palabra. Cierre sus ojos y adoremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, porque nos permites una vez más poder compartir, oh Dios, tu palabra con cada hermano, cada amigo que está en sintonía. Gracias por cada persona que tú le produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, de sintonizar la transmisión y de estar atento a oír la palabra de Dios. Tu palabra que da vida y bendición. Toma el control de la transmisión, de la red, para que la señal llegue con toda libertad y que esta palabra traspase fronteras, Señor. Llegue a los corazones, bendiga las almas, ayude, salve, reconcilie, sane, restaure, obre, haga maravillas, señales y prodigios. Tu palabra corra libremente y sea glorificada, Padre. En el nombre glorioso del Señor Jesús, a tu reprendo al enemigo de nuestras almas, a Satán y su imperio. Lo resisto, lo ato, lo ligo y lo arrojo a lugares áridos y desiertos, y pongo cerrojo de hierro sobre ellos y los declaro inactivos, inoperantes contra la iglesia de Jesucristo y contra, oh Dios, sus alrededores. En el nombre de Jesús proclamamos victoria y bendición. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amados míos, leer la Biblia, meditar en ella, es tener vida, tener paz, tener libertad, tener gozo. Es una bendición especial cada vez que la leemos, porque ella es viva y ella es eficaz. Es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Dice que es inspirada por Dios y es útil. Este santo libro es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la humanidad entera se dejara guiar por la palabra de Dios, otros serían las situaciones. Por eso damos gracias a Dios porque nos permite, nos da sed de querer aprender de ella cada día, y también a muchos les permite sintonizar y estar atentos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Damos gracias al Rey por todo. No hay libertad para podernos congregar. Gloria al Señor. Dios dirá en qué momento nos otorga esa libertad hermosa. Pero gracias a Dios que nos da también el privilegio de poder estudiar su palabra a nivel personal, cuidando la vida espiritual, y a través de estos medios unirnos y celebrarle al Rey el servicio, aleluya, y meditar en la Sagrada Escritura. Por eso vamos a estar considerando el pensamiento de la palabra, aleluya, del Señor, aleluya, bajo el tema en esta preciosa hora: 3 grandes beneficios de la encarnación de Cristo. 3 grandes beneficios de la encarnación de Cristo. Es lo que vamos a ver. Aquí leímos el verso 14 de San Juan, donde la Biblia dice: y el verbo, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo el Señor. En San Juan, ahí mismo, capítulo 1 también, el verso 1, dice la Escritura: en el principio era el verbo. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Habla del Señor Jesús, y por eso en el verso 14 dice: y el verbo fue hecho carne. Por eso Cristo es la palabra viviente, es el verbo de Dios, y por eso es la palabra viva. Por eso cuando el Señor le habló a la multitud que no entendieron, en San Juan capítulo 6, de comer su carne y beber su sangre, no hablaba en la parte literal, hablaba el Señor en la forma figurativa, hablaba en la parte espiritual. Él como verbo hecho carne, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces viene y hay que comerla. Comerla quiere decir hay que recibirla, hay que asimilarla, ¿sí? Hay que entenderla, creerla. Cuando nosotros leemos la Escritura estamos comiendo, ¿sí?, esa verdad de Cristo. Por eso es que Cristo va siendo engendrado en nuestros corazones. Por eso es tan importante entender. Por eso fue que Jesús dijo en San Juan 5:39: escudriñen las Escrituras, porque en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso aquí dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, aleluya, lleno de gracia y de verdad. Vieron su gloria los discípulos. Juan expresa: vimos su gloria, porque él caminó con Jesús aquí y vio su grandeza y vio sus maravillas. Entonces vemos nosotros aquí que Juan expresa ese testimonio viviente. Ahora nosotros entendemos, hoy sabemos que el Señor Jesucristo se hizo hombre, y por eso vamos a ver nosotros sobre los beneficios del Señor Jesús haber venido al mundo y haberse hecho hombre. Los beneficios, porque es lo que tenemos que entender. Como la humanidad no entiende, por eso la humanidad no valora. En Filipenses capítulo 2 encontramos nosotros, que hemos estudiado algunas veces, vamos a recordar aquí, aleluya, del verso 5 en adelante leo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en nosotros ese mismo sentir
para que entendamos el advenimiento de Cristo la primera vez. ¿Cuál es ese sentir? Dice Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí?, el cual estando allá con el Padre y el Espíritu Santo, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No consideró el ser igual a Dios como cosa en que confiarse. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, siendo Dios, se despojó de su deidad y se hizo siervo, semejante a los hombres. A sí mismo se despojó, no lo despojaron. Cuando Jesús vino y se humanizó y vino y se hizo hombre, fue con voluntad propia. Y para venir y hacerse un hombre semejante a nosotros, primero tuvo que despojarse de su deidad, o sea, de su lugar de Dios, para hacerse hombre. Y dice algo más, dice, aleluya, en el verso 8 de Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, que es lo que estudiamos en los evangelios, conocemos el testimonio del Señor, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo. No fue humillado, se humilló. Acuérdese que él mismo lo dijo, mi vida la vine a poner por ustedes, nadie me la quita. Sepan bien, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Ese mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Por qué les dijo eso? Porque ustedes van a ver, dijo Jesús, van a ver que a mí me van a traicionar, me van a engañar, me van a entregar en manos de los pecadores y me van a hacer juicio, me van a vituperar, me van a escarnecer y me van a dar muerte. Pero al tercer día, les dijo a los discípulos, al tercer día de morir voy a resucitar, volveré a la vida. Entonces quiero que me entiendan que cuando vean a mí padeciendo eso, cuando me vean en las manos de los pecadores, sufriendo juicio de los hombres, sepan que lo hago por amor a ustedes. No es que a mí me quieran hacer eso a la manera de ellos, no, yo permito que lo hagan. Yo pongo mi vida por ustedes. Entiendan, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Que es donde debemos entender nosotros ahora que estamos pasando el tiempo que se pasa. Porque es que la gente no muere solo de coronavirus. Eso es lo último que hay, que Dios ha permitido esa pandemia. Pero la gente se está muriendo de asma, se está muriendo de neumonía, se está muriendo de tuberculosis, se está muriendo de influenza, se está muriendo, ¿verdad?, de lepra, se está muriendo de migraña, se está muriendo quizás del corazón, de cualquier cosa. Para morir no se necesita sino estar vivo. Y la vida, nadie nos la quita. Dios nos la dio. Y Él es el único que tiene derecho de reclamarla cuando Él quiere. Por eso en Deuteronomio dice que en su mano está la vida y la da a quien quiere y la reclama cuando Él quiere. Entendamos, porque por eso la gente se presenta en situaciones y el pueblo se confunde. No, esto es de entender que son tratos de Dios para que la gente busque a Dios. Porque ni aún sintiendo la misma muerte la gente, el azote, mire, la gente está pensando en bailar, en tomar, en fumar, en drogarse, se aprueban pecados, maldades. Mire lo que ahorita mismo aprobaron en Argentina, el aborto. Mire los países como aprueban tantas cosas necias en medio de pandemia, mire, en medio de pandemia. En medio de un trato duro de Dios con el mundo. Y la gente reclamando que les aprueben la maldad y el pecado. Dios no ha
destruido este mundo por misericordia. Dios no ha destruido este mundo porque tiene misericordia y le está dando otra oportunidad a la humanidad. Pero Dios no es sino decir una palabra y esto se desaparece. Pero Él en su misericordia, mire, espera. Y aún permite una pandemia fuera de las muchas enfermedades que permite que hayan en el mundo, de muchos de los sufrimientos que tiene el hombre en la tierra, y todavía el hombre no medita, no levanta su mirada, entender que Dios lo está llamando para salvarlo, para darle vida eterna con Él. No, sino el hombre sigue en su pecado, sigue en su desorden. Entonces, óigame bien, que el Señor Jesús nos da 3 grandes beneficios al venir y hacerse hombre, que es los que vamos a aprender. 3 grandes beneficios que debemos aprovecharlos. Cada persona, anciano, adulto, joven, niño, varón, mujer, tenemos que aprender a valorar el amor de Dios, la gracia, la bondad de Dios para con nosotros. Dejémonos ayudar. Mire, si el mundo se hubiese humillado desde el primer día que empezó este problema de la pandemia y hubiese reconocido que Dios es el que permite las cosas y que nadie muere en la tierra si Dios no lo permite. Nadie, dice la Biblia, que aún nuestros cabellos están contados y ni uno de ellos perece sin la voluntad de nuestro Padre. El Señor Jesús dijo, muchos pajarillos son cazados por los hombres, muchos pajarillos, pero os digo que ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de mi Padre. Entienda, si la humanidad hubiese entendido desde el primer día que empezó este azote y hubiese entendido y se hubiese humillado a Dios, Dios detiene su mano de ira. Pero no quiere el hombre, entonces Dios le está enseñando que si el hombre es duro de corazón, Dios es más duro para tratar. Él es grande y bueno y soberano. Entonces llama al hombre a que se arrepienta. Por eso como iglesia tenemos la función, como iglesia, entiéndame hermano y hermana, es de orar y clamar a Dios que quebrante el corazón de las gentes, que le haga entender a las gentes que estos son tratos de Dios para que se acerquen, se humillen y reconozcan a Jesús y alcancen misericordia, alcancen bendición. La Biblia nos registra que en un tiempo Dios envió una peste sobre el pueblo de Israel por causa del pecado que cometió David de censar al pueblo. Y cuando mandó Dios esa peste sobre el pueblo, entonces David vio y supo cómo Dios estaba permitiendo morir a cantidad de israelitas. Estaban muriendo por cientos de hombres y mujeres y miles, muriendo a consecuencia de la peste que Dios envió. De la noche a la mañana la envió. Por eso es que predicamos y decimos con claridad que esto viene de Dios. Dios lo permite por el pecado, por la maldad. Y entonces cuando David vio que estaba muriendo mucha gente, entonces viene Dios y le enseña: ofréceme el sacrificio, humíllate y yo voy a detener esto. Y David fue, adquirió el terreno y adquirió las víctimas, los animalitos que se sacrificaban a Dios en la antigüedad, y preparó el altar y todo, y le ofreció a Dios el sacrificio, o sea, el arrepentimiento, el perdón, la humillación, la adoración a Dios, el reconocer que Dios permite las cosas para salvación y vida. David ofrece el sacrificio. Mientras David está ofreciendo a Dios ese sacrificio exigido por Dios, dice la Biblia que cesó la mortandad en el pueblo. Pero como la humanidad no quiere, primero muchos están esperando que aparezca el antídoto, y sin antídoto ya se declaran a hacer lo que les provoque y siguen en su pecado. En todo piensa el mundo menos en buscar a Dios.
Observe las noticias, todos los días se habla, murieron tantos se contagian diariamente, tantas personas están en cuidados intensivos, y a diario están hablando eso. Y hablan y que mire que no sé qué, que están ya trayendo vacunas, que en algunos lugares ya están vacunando y esto y lo otro. Todo el mundo habla eso, hablan de todo, menos de Dios. E ignoran que quien permitió esto fue Dios. Dios lo permitió para que el mundo levante su mirada al que creó el mundo. Porque Dios sigue siendo dueño del mundo. No ha dejado de ser dueño del mundo. No lo ha destruido, es por misericordia. Entiéndalo. Y por eso como iglesia oremos para que Dios quebrante el corazón de las gentes, de los gobiernos, y entiendan que su prepotencia no sirve. Que lo que hay que hacer ellos como hombres es humillarse y reconocer que hay un Dios grande que sabe librar y sabe perdonar y ayudar. Se humilla al pueblo, se humilla al mundo, reconoce eso y Dios hace que cese la mortandad. Entiendan. Vamos nosotros a mirar rapidito 3 beneficios que a nosotros nos trae el Señor Jesús haber venido en carne como hombre a la tierra. Gloria al Señor. Y nos dejamos bendecir por Dios. Y yo quiero que miremos rapidito. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué vino el Hijo de Dios, el Verbo, aleluya, y viene y se hace carne y se humaniza? Vino con el propósito. Se hizo hombre para él poder, aleluya, comprender nuestras flaquezas y debilidades, para sufrirlas él mismo. Por eso es que cuando Cristo viene al corazón del hombre, lo cambia y rompe esas cadenas y lo llama a ser una nueva criatura, y le dice y le exige que sea una persona recta, de bien, de obediencia, de integridad. El hombre dice: no, es imposible, no se puede vivir sin pecar, no se puede vivir una vida recta. Sí, porque Jesús se hizo hombre con ese fin. Con ese fin se hizo hombre, para él entender el sufrimiento de la persona en carne propia. Miren lo que dice Hebreos, aleluya, capítulo 4 de Hebreos, y encontramos nosotros en el verso, gloria al Señor, el verso 15, leo la palabra de Dios, verso 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote en nosotros que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes en Él. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice: sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire el primer beneficio que el Señor Jesús nos trae al venir a hacerse hombre aquí en la tierra y nacer por medio de María. Humilde, se hizo hombre. ¿Para qué? Para poderse compadecer de nuestras debilidades. Él entiende lo que usted sufre, Él entiende lo que usted lucha, Él entiende lo que usted padece. Pero no porque Él entienda lo que usted lucha, no porque Él entienda lo que usted sufre, no porque Él entienda lo que usted padece, usted siga empeñado en esa vida de desorden, en esa vida de pecado, en esa vida de desgracia. No. Él se compadece y por eso vino para enseñarnos que Él lo sufrió.
Él supo que fue tener sed, Él supo que fue tener hambre, Él supo que fue sentir frío, Él supo que fue estar al borde de la muerte, amenazado, Él supo que fue la decepción, el ser herido en el alma, en la parte emocional. Todo, fue tentado en todo nuestro Señor, pero sin pecado. Por eso tenemos un gran sumo sacerdote que sí se puede compadecer de nuestras debilidades. Por eso es que ahí nos acercamos confiadamente. Oiga lo que dice el verso 16 de Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, aleluya, gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque nos acercamos es a Jesús. Por eso decimos, solo Cristo salva. Lo que usted sufre, varón, lo que usted sufre, mujer, Jesús lo padeció estando aquí. Por eso se humanizó y nos dio ejemplo de sufrir y aprender a sufrir. Sufrir y aprender a sufrir. Y por eso fue más que vencedor. Es lo que nosotros tenemos que entender. Aleluya. Lo sufrió todo, lo padeció todo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos sentir confianza de acercarnos, clamar a Él y saber que Él nos entiende, Él nos comprende. Y lo más hermoso es que nos da la victoria. Por eso es que nos acerquemos confiadamente, acérquese amigo y hermano, confiadamente ante el trono de la gracia, ante la presencia del Dios del cielo en el nombre del Señor Jesucristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para ser liberado, para ser rescatado, para ser cambiado, para ser regenerado. Hay gente que quiere que Dios le cambie, hay gente que quiere que Dios haga el milagro, que Dios les ayude, pero no están acercándose. Tenemos que entender, no tenemos que aplicar la palabra, hay que aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer, aplicar la palabra. Porque si no la aplico, se cuenta una anécdota que se encontraron dos amigos después de muchos años de dejarse de ver, sus estudios y todo, ya pasó años y se encontraron. Y de pronto uno de ellos le expresó al otro, cuando le dijo él, ¿y qué más? ¿Y qué has hecho? Dijo, yo soy ministro evangélico, predico el evangelio, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y le fue hablando del evangelio a ese amigo y le fue diciendo la bendición de tener a Cristo, que Él cambia, que Él transforma, que Él libera a la gente. Y de pronto entonces el amigo, pasando los dos, vieron a un hombre ebrio tirado por ahí en un andén. Y el amigo, por contenderle la doctrina, por querer rechazarle el mensaje de Dios, llegó y le dijo, pero ¿no dices que tu evangelio cambia a la persona y la hace una nueva criatura y la perfecciona? Y él dijo, sí, es el evangelio del Señor Jesús. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas malas pasan, todo es hecho nuevo. Dijo, pero parece que tu evangelio no funciona muy bien. Y él dijo, ¿por qué dices eso? Dijo, mira a ese borracho. Tu evangelio no ha podido cambiar ese borracho. Tu evangelio no ha podido hacer nueva criatura ese borracho. Y siguieron caminando y hablando. Y de pronto el hermano le dijo a su amigo, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y él dijo, yo tengo la fábrica de jabones, mejor calidad en el país. He formado una fábrica grandísima
y son los mejores jabones del país, la mejor calidad. Y iban adelante. Y de pronto entonces vieron allí un pordiosero, sucio, maloliente. Y el hermano llegó y lo miró al amigo y le dijo: oye, tú dices que tienes una fábrica de jabones que son los mejores. Y él dijo: sí. Y que es comprobado, calidad, certificada. Sí. Dijo: pero a mí me parece que es un engaño, que es mentira, que tú estás engañando a la gente. Y entonces él se fue poniendo un poco disgustado. Dijo: ¿por qué te atreves a hablarme así? Yo te puedo enseñar y certificar que los productos que vendo son los mejores. Y él dijo: no te creo. Dijo: ¿por qué? Y le señaló, dijo: mira ese sucio, mira ese harapiento. Tu jabón no lo ha podido limpiar, no lo ha podido cambiar. Sigue siendo harapiento, sigue siendo sucio. Lo que tú vendes es un defraude. Y entonces él dijo: no, un momento, tú no has entendido. Yo vendo los mejores jabones y la mejor calidad certificada. Lo que pasa es que él no ha querido lavarse con el jabón que yo vendo. Si él se lava con el jabón que yo vendo, se le quita el mugre. Y le dijo el hermano: ¿te acuerdas del borracho? Si el borracho viene a Cristo y recibe a Cristo y acepta a Cristo, Cristo cambia. Cristo lo hace una nueva criatura. Pero si no viene, sigue siendo borracho. Si no se acerca a Jesús, seguirá siendo borracho y morirá borracho y se perderá para siempre. Porque hay es que acercarse. Ya el medio está. Ya el medio está de salvación. Pero tenemos es que nosotros acercarnos. Entienda hoy, hermano y amigo. ¿Queremos disfrutar la esencia del Evangelio verdaderamente? ¿Queremos entender que el Evangelio sí cambia y al hombre lo hace libre de toda opresión y de pecado? Acerquémonos al autor del Evangelio. Acerquémonos a Jesús. Acerquémonos ante el trono de la gracia. Acerquémonos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque todo el que viene a Cristo, Él no le echa fuera, y todo el que acepta a Cristo, Él lo hace una nueva criatura. La palabra de Dios dice en Romanos 6:18 que libertados del pecado venimos a ser siervos de la justicia, porque Cristo rompe esas cadenas, eso que lo ata, amigo, la droga, el licor, el desorden, la maldad, la corrupción, la religiosidad, el engaño, la falsedad, la prostitución, la inmoralidad, tanta cosa que destruye al ser humano, eso que lo está envolviendo y que lo está llevando al precipicio y que lo mantiene en la vida totalmente angustiada y ajena y sucia. Aleluya, tiene solución. Hay es que acercarse hoy, acercarse a Jesús, acercarse al Padre en el nombre de Jesús. Acérquese hoy a Cristo y recíbalo en su corazón, y su vida cambiará y su vida será transformada, porque Él lo sufrió todo. Él fue tentado en todo en este mundo, pero no pecó, y poderoso es para socorrer a los que somos tentados. Entiéndalo. Hay que acercarse a Él. Así como tuvo que hacerle entender el hermano a ese hombre que el borracho no ha cambiado, no es porque no tenga el poder del Evangelio, aleluya, para cambiarlo, no es porque el hombre no se quiere acercar. Jesucristo dice: es el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesucristo no obliga. Jesucristo quiere cambiarlo a usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que no ha entendido el Evangelio. Jesucristo quiere apartarlo del mal, apartarlo del pecado, hacerlo libre de tantas cosas que usted sufre. Eso que mamá no sabe, papá no sabe, el esposo, la esposa no sabe, pero Él lo sabe y que le amarga la vida. Él quiere hacerlo libre, pero hay que acercarse a Él. Él dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar.
Mire por qué ese beneficio grande de que Jesús se hubiese humanizado. Porque Él vino para Él vivir, experimentar en su propio cuerpo y vencer toda tentación. Para enseñarnos el camino, enseñarnos el orden de vida. Comprendamos. Hebreos 12:2. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 12, el verso 2, que lo sabemos todos. Aleluya. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, Cristo viene para beneficiarnos, para enseñarnos, y por eso nos enseña el orden de vida, nos enseña el orden de vida. Poner nuestros ojos en Él, porque Él sufrió la cruz, la sufrió. Pero ¿cómo la sufrió? No la sufrió renegando, no la sufrió murmurando. Iba camino al Calvario llevando el madero sobre su costado, aleluya, y era injuriado y vituperado por las gentes, y Él seguía silenciosamente allí hasta llegar al Calvario. Y dice la Biblia, ¿por qué? Porque puso el gozo delante de Él. O sea, porque entendía que su sacrificio valía la pena. Su sacrificio iba a salvar al hombre que Él ama, iba a salvar a la humanidad. Y por eso, mire, lo sufrió. Y nos manda a nosotros a poner los ojos en Él. ¿Por qué? Porque mire a lo que vino Jesús. A lo que vino. Encontramos nosotros en Primera de Pedro. Y vamos a mirarlo rapidito, gloria al Señor. En Primera de Pedro capítulo 2, gloria al Señor. Aleluya, el verso 21 leo la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Pues para esto fuisteis llamados. Oiga, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Se llama usted cristiano? ¿Es usted cristiano? Si usted se llama cristiano y es cristiano verdadero, usted tiene que estar andando según el orden de Jesús, según las huellas que nos trazó. Mire, se encarnó, vino y se hizo hombre para sufrir y entender nuestro sufrimiento. Vino y se encarnó, aleluya, para enseñarnos el camino, enseñarnos cómo se vive una vida para Dios. Si usted no sigue a Cristo en el orden de la Escritura, usted no puede agradar a Dios, porque Él es el camino. Y por eso nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos, oiga, sigamos sus pisadas, entienda. El Evangelio no es para inventarse cada uno su forma de andar. Por eso vemos hoy cantidad de personas creando formas de evangelios. Y por eso unos toman, otros fuman, otros bailan, otros adulteran, otros fornican, otros maldicen, otros se drogan. Y se llaman evangélicos y se llaman cristianos. Se llaman, pero no son. Porque un verdadero cristiano sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, seguimos el ejemplo de Él. Me llaman fanático. ¿Por qué me llaman fanático? No me preocupa. Oro por todos los que me llaman así, para que Dios tenga misericordia, porque a quien están ofendiendo es a Dios, no a mí. Para mí es un gozo, es una bendición el saber que predico el Evangelio. Y si para muchos es fanatismo, para mí es un gozo que estoy anunciando la palabra de Dios. ¿Por qué predico la palabra de Dios y llaman fanatismo a lo que predico, al celo, a la santidad, a la obediencia? Porque sigo las pisadas del Maestro. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted cristiana? Entonces siga las pisadas. ¿Por qué contiende con la doctrina? ¿Por qué
qué protesta cuando se le habla que corrija, que cambie esa forma de hablar sucia, que cambie esa forma de pensar horrenda, que cambie esa forma de conducirse indebida, que cambie ese carácter iracundo, que deje ese enojo, que deje esa amargura, que deje esas acciones ajenas? ¿Por qué se molesta si usted es cristiano y sigue el ejemplo de Jesús? Si le exhorto y le digo cómo es el porte de un varón, de una mujer en el Evangelio, cuál es el vestuario de una persona verdaderamente en el Evangelio, el porte, el vestuario de una mujer, el vestuario de un hombre, el atavío, cuál debe ser. Si le enseño eso, es porque Cristo lo enseñó, lo dijo, lo estableció. Y por eso seguimos sus pisadas. Seguimos sus pisadas. Tenemos que entender. Mire por qué se humanizó, mire por qué se hizo carne. Primero para sufrir y entender el sufrimiento nuestro y podernos entender y ayudarnos en todo. Porque fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso es que Él quiere que usted y yo vivamos sin pecar. Para eso Él está, para ayudarnos, socorrernos. Mire para qué más se humanizó. Para enseñarnos cómo conducirnos en este mundo. Cómo comportarnos. Por eso cuando vemos hogares donde está la violencia, el esposo maltratando a la esposa maltratando al esposo, los padres maltratando a los hijos maltratando a los padres, la violencia metida en el hogar, el desorden, y que somos cristianos, que asisten a un lugar que les enseña la palabra de Dios. No, hermano, ese no es el porte. Si usted realmente entiende el beneficio que Cristo hizo al humanizarse en nosotros, usted corrige. El esposo va a respetar a su esposa, la esposa va a respetar a su esposo, los padres van a respetar a sus hijos, los hijos van a respetar a sus padres, va a haber la armonía, va a haber el vínculo perfecto del hogar, que es el amor, porque eso enseñó Jesús. Está escrito, por eso predico lo que está escrito. Él quiere que entendamos, que comprendamos, porque la humanidad se ha olvidado de eso y todos queremos la ayuda de Dios, pero no estamos dejándonos bendecir por Dios. Hay que acercarse. Si es que tenemos un ejemplo a seguir, si es que tenemos un modelo de vida que podemos seguir. Por eso cuando hablo con personas que me dicen, pastor, es que no sé a quién creerle, porque yo allí oigo una cosa, allí otra, veo evangélicos allí que bailan, evangélicos allí que fuman, evangélicos allí que maldicen, que hacen esto, lo otro y todo, y uno no sabe a quién creer porque todos invocan a Jesús. Entonces le digo, no, Señor, usted no debe creerle ni al de allí, ni al de allá, ni al de allá, ni creerme a mí. Usted tiene que creer es a lo que dice la Escritura. Usted tiene que creer es a lo que la palabra de Dios dice, porque Cristo es el verbo hecho carne. Por eso Él lo dijo, escudriñen las Escrituras, escudriñenlas, porque en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque sé que Cristo era de oración y exige oración y nos demanda oración para guardarnos del pecado. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo, en la Biblia está escrito. Vemos a Jesús sanando, liberando, ayudando. Nos dio ejemplo y nos mandó a lo mismo. Vayan y sanen, vayan y liberen, denle vista al ciego, denle sonido al sordo, voz al mudo, levanten al paralítico, limpien al leproso, resuciten al muerto, anuncien las buenas nuevas de salvación, el perdón de los pecados. Porque seguimos su ejemplo. Él no nos enseñó a mentir, Él no nos enseñó a robar, Él no nos enseñó a engañar, Él no nos enseñó a portarnos ajenamente, Él no nos enseñó a maldecir, no. Aún cuando lo maldecían, Él bendecía. Cuando lo ultrajaban, Él oraba. ¿Sí? Ejemplo nos dio. ¿Se llama usted cristiano? ¿Es usted cristiano? Enseñe lo que Jesús por eso nos dijo, por sus frutos. No el que dice Señor, Señor.
entra al cielo, sino el que hace la voluntad del Padre. Por sus frutos los conoceréis. Si usted dice que es cristiano y anda en desorden, usted necesita arrepentirse. Si usted dice que es cristiano y anda pecando, usted necesita arrepentirse. Si usted dice que es cristiano y anda fuera del orden de la palabra de Dios, usted tiene que arrepentirse, porque Jesús se encarnó para venir, aleluya, a darnos ejemplo de cómo se debe vivir en este mundo sin pecado. Por eso el ejemplo nuestro a seguir, el modelo, se llama Jesucristo. Yo aprendo de todas las personas, pero de quien confío y de quien dependo es de Jesús. De Jesús. Entiéndalo, Él nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo de prudencia, nos dio ejemplo de amor, nos dio ejemplo de paciencia. Aprendamos y déjese bendecir. Por eso es que la gente no aprende a vivir un evangelio verdadero, porque ignora la Escritura. Léase la Escritura, escudriñela. Ahí los evangelios, aprenda la vida pública de Jesús, aprenda esa vida del Maestro y siga su ejemplo. Él es el que le da vida eterna, no un obrero, no una misión, no una organización. Vida eterna nos brinda es Jesucristo a todos y a cada uno. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie, si no es por mí. Yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Entendamos nosotros eso, aleluya. Jesús. Mire, dos beneficios grandes que aprendimos al humanizarse. Primero, Él fue tentado en todo. Él experimentó toda tentación en su carne y venció. No pecó, para ser poderoso, para socorrernos a nosotros y guardarnos de la tentación. Él se humanizó y fue esa vida obediente, humilde y de servicio para enseñarnos cómo se debe vivir para Dios en este mundo de pecado. Él vivió así. Y por eso lo vemos en su vida pública. Y si somos cristianos, sigamos su ejemplo. Él dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Lo dijo en San Juan 13. Ejemplo nos dio para que como Él hizo. Por eso usted ve a Pedro resucitando a Dorcas. Allá en Hechos capítulo 9, verso 36, usted encuentra a Pedro resucitando a Dorcas. Y cuando usted encuentra a Pedro allí resucitando a Dorcas, Pedro hizo lo mismo que hizo el Señor Jesús cuando Jesús estaba con ellos aquí ministrando en la casa de Jairo. Y cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, hizo sacar a todas las gentes de allí y solo quedó el Señor Jesús, los discípulos, la niña muerta y los padres de la niña. Nadie más. Cerraron la puerta. Toda la gente afuera. Y Jesús resucitó a la niña y se la devolvió viva a sus padres, y luego abrieron la puerta y se gozaron. Eso Jesús lo hizo y estaba Pedro allí. Y luego usted lo ve después de que Jesús muere y recibido en gloria. Pedro, lleno del Espíritu Santo, va a Jope para resucitar, aleluya, a Dorcas, gloria al Señor. Y cuando llega allí, aleluya, donde está la muerta, entonces hace salir a todos. A todos, lea la Biblia en Hechos 9:36. Hace salir a todos de allí. Y cuando los hace salir, cierra la puerta y se arrodilla a orar y le pide a Dios que le dé la dirección. Y cuando Dios le hace entender que sí va a resucitar a Dorcas, entonces se levanta de allí, llega donde está la muerta y le ordena que en el nombre de Jesús vuelva a la vida. Y Dorcas resucita por el poder de Jesucristo, y luego abrió la puerta y todos se gozaron viendo a la mujer viva por el poder de Jesús. Porque tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que hacerlo como Él lo dice, como Él lo manda, como Él lo enseñó. Pero como nosotros, si bien no nos dejamos bendecir, ignoramos la Escritura,
Mucho hermano no lee la Biblia, sino solo lo que le digan, solo lo que le digan. No, hermano, usted tenga una Biblia, cada uno debe tenerla, se lo he enseñado. Cada uno tenga una escritura, una Biblia, Reina Valera 1960, y lo que le vayan enseñando, constate, confirme que está escrito, que es la verdad que le están enseñando y que es lo que Dios dice, no lo que le parece al hombre. De pronto usted me oye hablar y ha notado, si ha prestado atención a la forma como Dios me permite hablar, y usted me oye y nunca digo, yo pienso, yo creo, yo opino, cuando estoy hablando de la palabra. Le digo, Dios dice, la Escritura dice, en tal parte está escrito. ¿Sí? Cuando me dicen a mí partes doctrinales, líderes y creyentes, hermano, ¿usted por qué predica esto y esto y lo otro? Si yo he leído en un libro, si tales personas dicen esto y tal, y le digo, ¿quiere que le aclare la inquietud? No me nombre a nadie, por favor. Yo no le voy a decir a usted lo que dice Julano, ni lo que dice Sultano, ni lo que dice la misión tal. Yo le voy a decir a usted lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la Sagrada Escritura, eso es lo que le voy a decir, porque no es su opinión ni la mía, es lo que dice ella, que usted y yo tenemos que vivir si queremos vida eterna. Escudriñenla, escudriñen la Escritura, que en ella tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él. Entienda, mire esos beneficios, sencillos, pero son la victoria para nuestras almas. Usted que lucha con dejar ese mal genio, esas malas palabras, esa ira, que pelea toda hora con su esposo, con su esposa, no pueden hablar, andan peleando amargados, de pronto con los hijos con los padres, hijos traumatizados del martirio, de los golpes, del ultraje entre padres y todo eso, ese desorden, eso que a usted no lo deja ser feliz, que no lo deja trabajar con libertad, no lo deja estudiar con libertad, no lo deja expresarse con libertad, esa amargura, aleluya. En Cristo está la respuesta, pero necesita recibirlo en su corazón y necesita entender lo que Él hizo cuando vino, por qué vino así, por qué se humanizó. Está en la Biblia, lo estamos mirando. Por eso ese yugo de pecado se rompe, esa maldad se rompe, se va, ese espíritu inmundo que lo atormenta, en el nombre de Jesús sale de su vida. Si usted se acerca hoy a Jesús, hermano, amigo, entiéndalo, Él se humanizó. ¿Para qué más se humanizó el Señor? Y terminemos nosotros. Se humanizó el Señor, aleluya. Miramos nosotros en Hebreos capítulo 9, encontramos nosotros algo de Hebreos capítulo 9 y vemos nosotros algo del verso 15, gloria al Señor. Mire lo que dice Hebreos 9, aleluya, y vamos a leer, gloria a Jesús, del verso 11 hasta el verso 15. Dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Mire, por su propia sangre se entregó. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, al cielo, con su sangre propia, divina. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, nos está explicando la Biblia que si los sacrificios que hacían los antiguos, los sacerdotes, a Dios de animalitos, esa sangre, Dios la usaba y Dios permitía que se usara para purificación de los pecados de la humanidad, del pueblo. Entonces dice, cuánto más, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, verso 15. Así que por eso es mediador. Mire lo que Cristo hizo al humanizarse. Se hizo mediador, dice, es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Para qué se humanizó? Para hacerse un mediador entre Dios y nosotros. Era imposible que el hombre por sus propios medios se acercara a Dios. Era imposible. No había forma de llegar al cielo, no había forma. Por eso Él dijo, yo he venido, he descendido del cielo. Yo he descendido del cielo y nadie más conoce el camino al Padre sino el que descendió del cielo. Él es, y por eso yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Y por eso es mediador. Primera Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, ¿para qué ese beneficio? ¿Por qué? Porque el hombre se ha inventado es un poco de mediadores y tienen de mediadores a un poco de personas que han muerto y las llaman mediadoras. No, 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 la Biblia dice que eso es adulterio espiritual. La Biblia dice que hay un solo mediador, míralo aquí. Dice, Cristo se hizo ese mediador, ofreciéndose a sí mismo con su propia sangre. Nos redimió, nos limpia nuestras conciencias, nos perdona el pecado, se hace mediador, nos acerca al Padre, nos acerca al Padre. Por eso en Timoteo, 1 Timoteo 2:5, le digo, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate a sí mismo por nosotros. Entendámoslo hoy y avance. Yo no le estoy predicando religiones. Yo le estoy predicando es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el Verbo se hizo carne. Mire los beneficios que nos trae. Ya, como dicen por ahí, se lo digo en la convicción de Dios, pare de sufrir. Pare de sufrir. Y hoy avance. Hágase libre del pecado. Hágase libre de ese vicio. Hágase libre de esa acción, hágase libre de esa actitud que le amarga, le destruye, eso que lo está deteriorando, que lo está cada día degradando más en la vida. Hoy haga un alto en su camino y mire hacia el Señor, ponga sus ojos en Jesús hoy, acepte a Jesús como su Salvador, permita que su sangre limpie todo pecado y hoy deje que Él lo haga libre de esas ataduras y siga las huellas de Cristo, gloria al Señor, y sea una nueva criatura y sea un hombre, una mujer, salvo eternamente y para siempre en Cristo Jesús. Entienda eso, que fue lo que Dios quiso hoy, hacernos recordar y entender. Comprendámoslo. Por eso muchos que han creído a la palabra hoy testifican: yo andaba en la droga, acepté a Jesús y Él me liberó. Yo andaba en el licor, acepté a Jesús y Él me liberó. Yo andaba en el desorden de la vida, era un hombre hundido en la desgracia, en el adulterio, en la promiscuidad, acepté a Cristo y Él me liberó. Yo era un hombre hundido o una mujer hundida en la desgracia, en la brujería, en la hechicería y en todas esas cosas ajenas, pero un día acepté a Cristo, me perdonó y me liberó. Porque solo Cristo salva. Óigame bien, Romanos capítulo 6, verso 23 dice: la paga del pecado es la muerte, la condenación. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permítame orar hoy por usted. Acepte a Jesús, reconcíliese con Dios y, hermano, afírmese en el Señor que Cristo viene ya. Cierre sus ojos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús le doy la gloria y la honra. Hemos hablado tu santa palabra y te pido que ahora mismo tu Santo Espíritu esté ministrando, tocando cada vida, oh Dios, y dando convicción para que los pecadores se arrepientan, las gentes, oh Dios, se conviertan a ti, los descarriados se reconcilien y tu pueblo sea bendecido y restaurado en el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias. Amén. Ya entendí. Hoy Jesús le enseña por qué se humanizó.
Él sí entiende lo que usted está sufriendo. Y Él es el único que tiene el poder para romper esa cadena y sacarlo de esa situación y hacerlo libre. Acéptelo. Jesús es el único que lo puede a usted llevar por vida de bien y acercar al Padre Celestial y darle vida eterna. No hay más. Entiéndalo hoy. Solo Cristo salva, sana, libera, cambia y transforma al hombre. Recíbalo en su corazón, varón, mujer, y vea la gloria de Dios en su vida. Cierre sus ojos y repita conmigo y diga así: amado Dios, en esta hora acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y creo que su sangre me limpia de todo pecado. Me arrepiento de haberte ofendido, te confieso mis pecados y te suplico que me laves en la sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Cámbiame, transfórmame. Quítame toda cosa mala de pecado, todo lo ajeno, lo indebido. Hazme nacer de nuevo ahora mismo en Cristo Jesús. Mi mente cámbiala y dame la mente de Jesucristo, Padre. Y mi corazón tócalo y múdale un nuevo hombre, una nueva mujer, para que a partir de hoy empiece a vivir el Evangelio conforme lo establece el Señor Jesús para vida eterna, Padre. Me declaro salvo y libre. Dame el Espíritu Santo para perseverar. Y me declaro en victoria en el nombre de Jesús. Padre, mira a los que han hecho la oración. Toca a ese varón, esa mujer. Cámbialo, anciano, adulto, joven, niño. Bendícelo. Lávalo en la preciosa sangre de Cristo y escribe su nombre en el libro de la vida. Haré una nueva criatura, Padre mío, y en el nombre de Jesús, ahora mismo cámbiale su corazón, múdale un nuevo hombre, una nueva mujer para la gloria de tu nombre, y su mente cámbiale y dale la mente del Señor Jesús. Bendice ese varón, esa mujer, dale el Espíritu Santo para perseverar y rompe cadenas en él, rompe cadenas en ella, rompe yugos, Padre mío, y trázale el camino de bien. Tu palabra dice que por ti son ordenados los pasos del hombre. Ordénale los pasos de él, de ella, en tus caminos y llévale en victoria en Cristo Jesús. Aleluya, lo poco que resta para que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, Señor. Mira la iglesia, mira hermanos. Oh Dios, los descarriados, tócalos, cámbialos. Hazlos volver a tus caminos, Señor. Reconcílialos contigo, por favor. Quebrántalos, Señor, y que ahora se acerquen a ti y reciban el perdón, la redención y la libertad en Cristo Jesús. Vuélvelos a tus caminos, vuélvelos a tu verdad, en el nombre de Jesús. Bendice el hermano, la hermana, rompe cadenas de mundo, rompe cadenas de carnalidad, rompe cadenas de desgracia, de engaño, de mentira, Padre mío, de corrupción, de engaño, falsedad. Rompe todo yugo del diablo y desata al hermano, desata a la hermana e encamínale por la senda de la vida, por la senda de la verdad. Apártale del pecado, Padre mío, y guíalo por senda de justicia, por amor de tu nombre, en Cristo Jesús. Vuélvenos al primer amor, vuélvenos a las primeras obras, y la gloria y la honra te la brindo a ti, en el nombre de Jesús. Padre, y para terminar, oro por los enfermos, y ahora mismo ordeno que toda enfermedad y dolencia salga de los cuerpos. Espíritu de enfermedad, espíritu de dolor, espíritu de aflicción en la carne, te reprendo. Vengo contra ti en el nombre de Jesús y te ordeno que salga de sus cuerpos y los deje libres ahora mismo. En el nombre de Jesús, fuera de sus cuerpos. Desaparece leucemias, diabetes, tuberculosis, asmas, artritis, reumatismos. Desaparece problemas de migraña, problemas coronarios. Desaparece problemas, Dios mío, de matriz, problemas, Dios mío, del colon, problemas de próstata. Desaparece tumores, hernias, úlceras. Desaparece cálculos a los riñones, a la vesícula. Desaparece problemas gástricos, digestivos, bacterias del diablo de los cuerpos, fuera de los cuerpos, Padre mío. Crea estómagos nuevos, hígados nuevos, pulmones nuevos, riñones nuevos, colon nuevo, Padre mío, matriz nueva, próstatas nuevas. En avaricia desaparece en el nombre de Jesús. Crea columnas nuevas, huesos nuevos, tejidos nuevos, Padre mío. Desaparece ceguera, sordera. Oh Dios, dale sonido al sordo, voz al mudo, dale vista al ciego, Padre. Limpia los ojos de catarata, limpia los ojos de, oh Dios, aleluya, de nubosidades, en el nombre de Jesús. Obra milagros ahora mismo, maravillas, Señor, en el nombre de Jesús. Problemas de tiroides, problemas de ataques de epilepsia, desaparezca ese demonio, Padre mío. Reciba liberación esa criatura. Problemas de tiroides, desaparece, Dios mío. El sobrepeso, bájalo en el nombre de Jesús.
aumenta el bajo peso, Padre mío, crea curvatura en los pies planos, obra milagros, los paralíticos se levanten, caminen, sus piernas reciban fuerzas, alaben tu santo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh Dios, saca de estado de coma, Dios mío, cánceres, hernias, desaparece, Padre mío, oh Dios, coronavirus, desaparece de los cuerpos, Padre mío, y toda dolencia y toda, Dios mío, pandemia del diablo, sale de los cuerpos, saca de estado de coma, saca de los hospitales, dale vida a la gente, Padre mío, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, milagros, ahora mismo se desaten sanidades, rompe cadenas de licor, rompe cadenas de droga, rompe cadenas de sodomía, salgan esos demonios, dejen libres esas criaturas en nombre de Jesús, milagros, milagros, maravillas, señales, prodigios, crea dentaduras, platifica dentaduras, obra milagros creativos en los cuerpos, y la gloria y la honra toda es tuya, porque por tu llaga, Señor Jesucristo, sufridas en la cruz del Calvario, fuimos nosotros curados. Por esa palabra quedan sanos, quedan libres en el nombre glorioso de Jesús, y la gloria te la brindo a ti, Padre, libres y sanos, y la gloria es tuya. Gracias, Dios, aleluya. Amados míos, damos gracias al Señor, seguimos orando en victoria y declarando la bendición. La iglesia, no olvidemos nuestro compromiso de la oración, aclaro eso, nuestro compromiso en el Señor de orar, de ayunar. Recuerde, estamos concertados, así que atentos y no abandone ese compromiso, sea responsable con Dios, porque es con Dios, aleluya, el compromiso. Así que entonces a orar, a ayunar, buscando a Dios. Si Dios permite, mañana, es sábado, estaremos a las 5 transmitiendo la palabra de Dios. Así que deseo que mi Señor me lo bendiga. Los nuevos hermanos, consigo una Biblia Reina Valera 1960, empieza a leer el Evangelio San Juan y saque tiempo, ore diariamente al Padre en el nombre de Jesús y edifíquese en el Señor. Y para adelante con Cristo. Mis hermanos han sido sanados, haga lo que no podía hacer y recuerde, fue Jesucristo quien los sanó. Por la llaga de Cristo usted está sano y libre. Gócese y disfrute la salud de Cristo. Gloria al Señor. Seguimos en victoria, seguimos orando, que Dios tome el control de todo, aleluya, la humanidad, gloria al Señor, y que Él maneje las cosas como Él y solo Él sabe hacerlo. Que cesen mortandades, cesen contagios, cesen, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Las gentes sufriendo, gloria a Jesús, y que, aleluya, se pregone la libertad en el mundo para entrar, salir, moverse en las gentes en el orden de Dios, conforme lo establece nuestro Rey. Así que seguimos orando y la pandemia fuera de la tierra en el nombre de Jesucristo. Así que, amados, deseamos que Dios le bendiga, le guarde, estemos orando con el Señor, aleluya, y si Dios permite, entonces estaremos compartiendo a las 5 mañana. Declaro la mano del Señor abierta sobre la iglesia, sobre el mundo, proveyendo Dios en lo material, lo financiero, por añadidura, lo que se requiere, que abriendo las puertas de las empresas, empleo para todas las gentes y llevando, aleluya, ingreso a los hogares para que se tenga lo necesario y en todo Jesucristo sea glorificado. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta pronto.